Amigos de Enfoque Canal 1, soy Hugo Zanella en Senderos con Enfoque. En esta ocasión tenemos un tema sumamente interesante, que es la migración como un fenómeno social. Y para esto me voy a permitir presentar al panel. Nos acompaña la licenciada Lupita González Aguirre, que es activista y defensora de derechos humanos. Bienvenida, Lupita. Gracias. Muchas gracias por tu tiempo. También tenemos la presencia del ingeniero Sacha Vázquez, en representación de Amigos del Tren. Ingeniero, muchas gracias, sí. Y también tenemos a nuestro compañero Vidal Berrones, que también participa en la parrilla de Enfoque Canal 1. Bienvenido, Vidal. Gracias por la invitación. Me da mucho gusto compartir el panel con ustedes. Gracias. Pues vamos a comenzar en esta mesa de diálogo, primeramente definiendo qué es la migración, qué significa la migración. Que lo podemos definir en abandonar tu país para ir a otro país para poder tener una vida mejor. El abandono de un grupo de personas de un país de origen a un país destino. Correcto. Sí. ¿Qué pudiéramos pensar, y esta pregunta la hago abierta, la hago a los presentes, cuáles son los motivos que originan a los migrantes dejar a su país, a dejar a su familia, a dejar su entorno, el lugar donde nacieron? ¿Cuáles serían los motivos primordiales? Mira, obviamente nuestros invitados son expertos en esto, pero yo desde el momento en que empecé a estudiar un poquito el tema por un proyecto fotográfico, que platicaba con ellos, te voy a decir una respuesta que no es la de los libros, que no es la de Wikipedia, es una respuesta cruda. Ellos salen de su país por falta de oportunidades, tanto de trabajo como educativos, por violencia de su país hacia ellos, por cuestiones políticas, hablo en cuestiones políticas, guerras, ahorita vamos a ver muchos desplazados, migrantes después del problema de Tel Aviv. Y otro que es muy importante y que creo que hoy vamos a concluir que es por eso de la gente que vamos a hablar, por el sueño americano. Entonces, si tú juntas todo eso, en un principio son desplazados y después le llamamos migrantes, y que la migración es un derecho. Hay que también decirle a nuestros amigos que no pueden las autoridades en las instituciones tratar mal a la gente o criticarlos. La migración es un derecho que tienes tú y que tengo yo. Puede ser un fenómeno, puede ser un problema o puede ser una tendencia. Entonces, eso es la migración actualmente. La cruda realidad, no la que está en los libros. ¿Cómo ves esto, Lupita, con la cuestión sin duda, concuerdo. Me gustaría agregar un par de cosas más que me parecen muy importantes. Una razón por la cual también migran es la reunificación familiar, porque un gran porcentaje ya está viviendo, ya sea en México o en Estados Unidos, y muy importante, lo dijo de alguna manera, pero un poco más fuerte es para salvaguardar su vida, ¿no? Porque su vida ya está corriendo peligro, igual puede ser grupos delictivos, puede ser por muchos diferentes factores, y pues como comentábamos afuera acá con Sacha, también pues sabemos, cada migrante tiene su propia historia y su propia razón. Y digo, podríamos decir, estas son las principales causas, pero me gustaría concordar contigo que no encasillar, porque cada quien tenemos una realidad, ¿no? Ahorita lo que estamos viendo acá en Irapuato o en México, esta migración masiva de personas de Venezuela, esto es algo diferente, ¿no?, a lo que habíamos visto, porque el tránsito aquí en Irapuato era aproximadamente 30, 40 personas, así estábamos exagerando cuando había alguna caravana de 600, pero bueno, ustedes creo que la semana pasada dieron de comer a más de 3,000 en un día, entonces estamos viendo que esto es algo un poco diferente, ¿no? Hace algunos años, 8 años tal vez, tuvimos esta situación con los haitianos, pero no pasaron así, ellos pasaron de 30, de 20. Tenemos un dato de que llegaron algunos 10,000 a Tijuana, pero fueron llegando. No así como ahora, ¿verdad? Que vienen 600, otros 600, no son los mismos, son otros y otros y otros, ¿no? Entonces creo que
es un poquito, si bien poder darle un nombre, ¿verdad? Pero sí, básicamente, en mi caso personal, a mí que me mueve mucho, pues lo de la reunificación familiar, ¿no? Y obviamente, pues salvaguardar la vida, la integridad del ser humano. Yo soy mamá, entonces eso me hace muy sensible. Por supuesto. Ver, por ejemplo, en el caso particular de Honduras, que hace 15 años vimos este desplazamiento y nosotros nos preguntamos qué está pasando y dónde están y por qué, dónde está tu mamá, dónde está tu papá. Y era una cosa triste, bueno, se me enchina la piel todavía de recordar y me da mucha tristeza. Se fue el papá, 10 años después se fue la mamá, están solos, ya se murió la abuelita, ya algunos fueron jalados para la delincuencia. ¿Y qué pasa? Pues empezamos a ver chiquitos sí. De 13, 14 años. Entonces, lamentablemente sus gobiernos pues no se han aplicado, como el caso de El Salvador, porque cuando recién se inició un proyecto en el cual fui parte, la Casa Migrante Irapuato, veíamos un desplazamiento muy elevado de salvadoreños, ¿no? Y después yo decía, bueno, ¿qué estará pasando? Porque ya no veíamos salvadoreños. Entonces, ahora me doy cuenta que es un trabajo que han hecho durante mucho tiempo. Parte que es encontrarles un trabajo más cerca, como Nicaragua y otros países, ya bajan con mejores oportunidades, ya no se arriesgan a subir y algunos ya se quedaron ahí, ¿no? Y su país ya es un país como que les provee seguridad y esto es lo que hace que ellos se queden también. Eso es bien importante verlo, ¿verdad? Y bueno, y mencionarlo, pues, para ver si algún otro presidente toma nota y se aplica en el caso, ¿verdad? ¿Tenías algún comentario? Sí, pero es muy interesante también que hace, no sé, unos 5 o 6 años, casi no pasaban niños. Eran padres, quizá padre y madre que se iba para allá. Pero más atrás, siempre había existido este tipo de movilización, de éxodo, como le llama mucha gente. Pero realmente en Latinoamérica, el fenómeno fue a raíz, bueno, cuando se empoderó, cuando trascendió, que se convirtió de 100 o de decenas a cientos de miles. Hubo un temblor a principios del 2010, o sea, hace 13 años, en Haití, de escala de Richter 7, y hubo más de 1 millón de personas que perdieron su casa. Obviamente, Haití, que de por sí es un lugar muy pequeño, no tenía más que atender a las familias de los 200,000 muertos, pero no pudo atender al millón de personas que perdieron su casa. Y ahí empieza un éxodo, empiezan a salir a los países vecinos, empiezan a ir a República Dominicana, pero como una manera de desplazamiento con cierta oportunidad. Todavía no se hablaba del sueño americano. El sueño americano inicia cuando ellos empiezan a llegar a México, y que en México saben que es la antesala para los Estados Unidos. El sueño americano es una palabra que se oía para los mexicanos. Lo del tema de ahorita es muy tremendo, porque nomás imagínense ustedes lo que tiene que pasar en ese padre de familia para andar por las carreteras y por las selvas de Centroamérica y de México y subirse un tren. ¿Qué tan fuerte es el problema de violencia, el problema de falta de oportunidad? ¿Qué tan fuerte es para arriesgar? Para empujarlos a ellos. Ingeniero Sacha, hace 20, 30 años, predominantemente era un país, el país que bueno, predominaba precisamente como migrante, pero al transcurrir el tiempo han venido ya apareciendo incluso otro tipo de países, ¿no? ¿Qué me puedes decir al respecto? Correcto, quizás antes de contestarte que la pregunta quisiera ahondar un poco en lo que comentó acá el compañero. A comparación de antes, ahora muchas cosas han ido empeorando en cada país. No, quizás antes venía el padre de familia solo para poder mandar sustento a la casa, o venía el padre con la madre y dejaban a los niños con el tío, con el abuelo. Tristemente, en estos tiempos, viendo los estudios de cada país con respecto a abuso infantil, ha ido aumentando. Ahora ya, si tú le preguntas a un migrante que está viajando con su niño, con sus hijos, con su familia, ¿por qué estás arriesgando a tu familia a este tipo de viajes? Ellos te van a responder,
porque si lo dejo en mi casa puede llegar a ser un menor abusado, un menor reclutado para las pandillas, porque ahora los están forzando, ¿no?, en algunos países a reclutar niños desde niños. Incluso hay datos de que ciertas maras están empezando a reclutar a los niños para educarlos, para tener abogados, policías, doctores en diferentes profesiones, para en caso de que ellos necesiten un doctor, en algún enfrentamiento tenemos ya un doctor de la pandilla, de la mara, ya tenemos un doctor a quien acudir. Necesitamos de un policía, tenemos a policías. Necesitamos de un abogado, tenemos congresistas, ¿no? Entonces, muchas familias no quieren dejar en eso a sus niños, ¿no? Es por eso que los llegan a arriesgar en este tipo de viajes, ¿no? Salen con toda la familia y para enfrentarse a una travesía de este tipo, venden todo. Dejan las casas en venta, venden hasta los sartenes, como les comentó, y ponen sus últimos sueños dentro de una maleta, ¿no?, dentro de una mochila. Imagínate tener que tomar la decisión de salir de tu casa, vender todo lo que tienes en tu casa y con lo poco que te queda meterlo en una mochila para emprender un viaje. La mayoría en este momento que están viajando son venezolanos, ¿no? Son personas que viajan, cruzan 7 países para llegar acá a México. Salen de su país, llegan a Colombia. En Colombia se encuentran con las FARC, ¿no? Es crimen organizado. Para cruzar Colombia hacia Panamá tienen que atravesar el Darién, no, la selva del Darién, que también es un lugar que tiene mucha delincuencia organizada. Incluso ya tienen muchos tratantes humanos que ya tienen, por decir, rutas de destino o rutas para atravesar el Darién, por las cuales ellos tienen que seguir. Entonces ya hacen de eso un negocio, ¿no? Para poder atravesar el Darién yo te cobro tanto dinero y puedes atravesar de forma segura, entre comillas, ¿no? Porque entre esas rutas también los asaltan. Una vez que terminan de cruzar el Darién, los cruzan a Costa Rica llegan a Nicaragua o Salvador para poder llegar acá a México por Honduras. Dentro de las personas que controlan el tapón de Darién, por así decirlo, te comentan esto, ¿no? Que te dicen que si tú no sales de este lugar en 2 días y medio, ya te tomamos por muerto. 2 días y medio para cruzarla, ¿no? Porque la cantidad de comida que puedes llevar por el peso solo te da para llevar para 2 días y medio. Dentro de esta selva ya no hay comida, ya no hay agua, ya no hay ni siquiera un lugar seguro para poder descansar. En 2 días y medio tú tienes que salir de ahí, si no ya te dan por muerto. Y las autoridades no van a darse el lujo de ir a buscarte. Venezuela hay 5.415.337 personas en tránsito. Entonces imagínate, en camino. Más bien 5 millones, imagínate nomás la cantidad de gente que ha salido por allá. Después de Venezuela siguen los colombianos con 3.024.273. Brasil, el que menos tiene es El Salvador, es 1.599.000. Pero si tú sumas todos, son 47 millones de personas que Estados Unidos no tenía planeado recibir. Y estamos hablando ahorita de apenas la salida de su país y el tránsito por el Bajío. Pero el problema se potencia cuando llegan a Ciudad Juárez o al Paso, que ya no saben qué hacer con ellos. Pero ni México tampoco, ni México tampoco los está. En México se modificó por la apertura que dijo el señor presidente. Aquí son bienvenidos, aquí les vamos a ayudar, aquí les vamos a legalizar, aquí los vamos a ciudadanizar y luego becarlos. Pues sí, nomás que se dan cuenta que era imposible hacer todo eso. El fenómeno se convirtió en problema. Entonces, una vez que se convierte en problema, imagínate tú la cantidad de caminos que se tiene. Hay problemas de salud, porque esa gente ya venía para acá en época de pandemia. Entonces no supimos cuántos de los que vinieron murieron en el camino por pandemia. Hay problemas de inseguridad o de seguridad. Hay problemas culturales en ese sentido. México se considera prácticamente el último paso para llegar al sueño americano. Pero una vez que ingresan a suelo mexicano,
comienzan también a enfrentarse a una situación bien complicada, muy distinta. Ahora con los movimientos que está haciendo Ferrocarriles de México, que movió de su ruta 60 ferrocarriles, si no, corrígeme. Sí, y esto también ha traído una aglomeración, una desesperación, miles y miles de migrantes varados que no saben qué hacer. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros como ciudadanos para de alguna manera aligerar esta situación para con ellos? ¿Cómo los podríamos ayudar? Tristemente, México no les deja otra opción, ¿no? Por parte de inmigración no les extienden la tarjeta migratoria, que sería lo que les permite cruzar México legalmente. El salvoconducto. ¿No? Migración ya no les está expidiendo. Hasta enero de este mismo año les expendían la FM3, ¿no? El permiso migratorio. Es para, una temporal, como por 45 días. ¿no? Correcto. Por 45 días, al finalizar febrero, muchos policías vieron la oportunidad de abusar de este permiso y se lo rompían porque era un pedazo de papel que les decía que tenían el permiso para atravesar México. Ellos, aprovechando de su condición, se lo rompían y los volvían a deportar o los extorsionaban económicamente. Entonces, México, el porcentaje de personas que quiere quedarse en México es muy bajo. De hecho, podemos decir del 100%, un 95% de personas usan México como tránsito, es decir, tránsito. No es un país destino. Correcto, ¿no? Y siendo optimista, un 95% de personas. No, porque el país de destino es Estados Unidos, no van tras el sueño americano. Entonces ellos, al no tener el documento migratorio para poder moverse libremente dentro de México, no tienen otra opción que usar los trenes, ¿no? El tren La Bestia, porque ellos si se suben si van a una estación de camiones y compran un ticket de camión, no se los venden o se los venden más caro. Y una vez que se los venden, el conductor no los deja subir porque no tiene una identificación mexicana. No tiene una identificación mexicana. Oficial para México, eso es correcto. Sí, y anteriormente, antes del actual presidente de la República, con una identificación de su país era suficiente. Sí, a nosotros nos ha tocado. Y a veces, es más, no se les pedía identificación. Ahora que hubo el problema y que en Irapuato llegó a haber 3,000-4,000 mil personas hace unas par de semanas, pues obviamente el negocio de nosotros, la agencia de viajes, está enfrente de la Comer. Obviamente llegaban ahí, oiga, ya nos dijeron que no va a haber trenes, ¿cuánto me cuesta un vuelo de aquí a Tijuana? Pues tanto, pero te tengo que advertir, yo no soy responsable si no te puedes subir al avión, por las políticas del avión. Necesitas una identificación de que eres mexicano. Yo no te puedo vender, yo te vendo un boleto, pero la compañía de aviación piensa que tú pagas un boleto de extranjero en tránsito. Pues no trae una identificación mexicana. Y en autobús también, porque de repente hay retenes. Y esta migración también. También te Incluso afecta. a mí me tocó en alguna ocasión en Ciudad de México, me tocó que estuvieran revisando la identificación, dije. Les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que este fenómeno va a tener solución? ¿Tendrá solución? ¿Este fenómeno en particular? Sí, la migración. Solución, bueno, debe de haber una solución, debemos de encontrar una solución porque la migración jamás va a terminar, nunca va a terminar. Somos seres de naturaleza migrante, porque podemos migrar, yo soy de Jalisco, pero estoy acá en Guanajuato, sí. O sea, la migración siempre va a existir desde que existe la humanidad, existe porque pues simplemente para mejorar su vida y la migración que México tiene muy fuerte, muy marcada, pues es una migración especial porque están salvaguardando, ¿no? Hace ratito comentó la razón por la cual los mexicanos migramos a Estados Unidos y que es lo que le llamamos el famoso sueño americano. Sí, es muy cierto, pero ellos no están migrando por un sueño, ellos están migrando, como lo dije antes, para reintegrarse, para salvaguardar su vida y como bien comentaron ambos, es que ellos no solo vendieron lo que tenían, también consiguieron dólares porque no sé si ustedes saben, pero que una persona llegue a Estados Unidos les está costando algunos, y no estoy exagerando, pero hasta $20,000. ¿Cuánto? $20,000. Sí. Y esto no garantiza, obviamente, su estancia en Estados Unidos, ¿verdad?
ni tampoco que vayan a pasar. Solamente garantiza el cruce, no la estadía ni la seguridad, pero eso no es nada. O sea. Y una terrible situación que sabemos es que ni México ni Estados Unidos tienen una política concreta ante esta situación. Esa es la realidad. No se va a erradicar, no se va a controlar. Debió tener un censo real, o sea, un banco de datos real, para poder tener un mapeo y tener datos duros precisamente para los apoyos. Qué bueno que aquí exista ellos, pero en las demás partes del país habrá instituciones que lo hacen. Pues yo creo que estarían enlazados por lo mismo. Si no sabes cuánta gente está ayudándolos, menos vamos a saber cuánta gente necesita ayuda. Sí. Voy a hacer un paréntesis porque aquí es bien importante algo. Para las personas que ayudan, lo más recomendable es no tener datos de las personas a las que estás ayudando por seguridad de ambos, tanto para la organización como tal, como para el migrante, porque pues ya sabemos y tenemos datos de que estas estadísticas, que si no son manejadas por el gobierno, yo me refiero a la institución. ¿Por qué? Porque ellos están corriendo riesgo su vida. Sí. De hecho, yo igual se los recomendaba a ellos. O sea, ustedes ni den sus datos, ni soliciten datos. ¿Por qué? Porque eso te puede costar la vida a ti, a tu familia y también a la del migrante. Porque así es como grupos delictivos obtienen estas bases, y esto es un peligro terrible. Entonces, por seguridad, las personas que quieren trabajar ayudándolos con alimento, que es buenísimo, o sea, no, eso es genial, o sea, que tengan un alimento al día, yo estoy feliz y encantada, ¿no? Claro, sería maravilloso que pudieran tener las otras cosas, pero no se puede todo. Bueno, yo voy a permitirme hablar por ti porque nosotros lo vivimos, ¿no? Y es demasiado decir, voy a hacer esto y esto. No, concrétate con darles de comer una vez al día, como dice 5 días, y es maravilloso, y qué bueno que lo pueden hacer, y qué bueno que lo sigan haciendo. Y ojalá que en algún momento surja algún albergue grande que proporcione el municipio y que pueda darle, no nada más a los migrantes, también a nuestros indigentes, ¿va? Porque tenemos muchos. Sí. A nuestros indigentes, a nuestros indígenas, a todos, porque al final no se trata de que si es extranjero o no, es una persona, es un ser humano. Creo que eso es lo que tenemos que ver. No se trata de, es alguien que tiene mamá, papá, hijo, alguien que lo quiere en algún lado. Y hay personas que ya no tienen a nadie. También tienen derecho, ¿verdad? Y tienen derecho a que nosotros como ciudadanos de Irapuato, de México y del mundo, pues respetemos a las personas sin tener que cuestionar el por qué lo están haciendo. Realmente no nos toca, ¿no? Nos toca tratar, de hacer lo más que podamos, lo que podamos, en lo que esté en nuestras manos. Si es dar de comer, si es poder dar unas palabras, a lo mejor ahorita en mi caso, ¿verdad? Para pedirle a la comunidad de que seamos que tengamos empatía. Ferromex mencionaba que el hecho de haber cambiado de ruta 60 trenes que representan, creo que 300 góndolas, era por la cuestión de la seguridad de la gente, porque había accidentes, mutilaciones. ¿Es justificable? ¿Consideran que es justificable eso? ¿Y realmente serán cifras como para mover la ruta de 60 trenes? Bueno, súper rápido. Creo que no y sí. Obviamente, como dices, no es lo mejor, o sea, viajar en un tren no es lo mejor, pero si el tren se para, les permite subirse, los lleva hasta el siguiente destino, bueno, esto ya cambia un poco, no es en absoluto cómodo, pero van juntos todos, ¿no? Pero obviamente estamos hablando que el tren se paró, los dejó subir a todos y se fueron. O sea, no estamos hablando de cómo se subían el año pasado, que el tren iba en marcha y hay todos tratando de subirse, 2, 3, 4 personas. Esto sí es peligroso. Pero si el tren se está parando y les está dando la opción, que era lo que estamos viendo que estaba haciendo. Ocurría aquí en Irapuato. Sí, claro, los estaban dejando subir. Sí. Entonces, esto obviamente no deja de ser peligroso, ni riesgoso, ni incómodo, pero tiene un grado de seguridad
¿Por qué? Porque se paró, se subieron y nadie se estuvo tratando de trepar, nadie se estuvo cayendo. Sí, pero Entonces, era bajo el criterio del maquinista, pero no era bajo el criterio de la empresa, que ese era el problema. El maquinista decía, pues yo me paro, a mí no me hace daño esto. Pues la empresa dijo, espérame tantito, ratito van a empezar las demandas porque me falta cuestión, y fue cuando, es parte de lo que cambió la ruta. Pero volvemos a lo mismo. Ese es un mejoralito para una Sí, no es taquicardia, o sea, no es lo obvio, es un parche que puede tener consecuencias Sí, aparte. claro. Sí, pero definitivamente, perdón que discrepe, si Ferromex De eso no se trata la autoriza, mesa de- ellos no se paran. Esto no es cosa del maquinista, esto es cosa de Ferromex, autoriza quién se para y quién no. Porque sabemos, las personas que tenemos pues un contacto, que hay cargas aseguradas, estas cargas traen incluso bastante seguridad sí o sí, y de ninguna manera nadie se va a parar porque ya saben que ellos irán a matar, ¿no? Esta es una. Dos, si Ferromex se estaba parando y los estaba subiendo, es porque traen permiso, y porque traen una orden directa. No es posible que un maquinista diga me paro porque considero que eso no es verdad. O sea, era oportunidad que daba a la empresa. Claro que sí. Y ahora, ¿quién le dio a la empresa? Pues la misma persona que le autorizó subirlos. No. Y así lo dejamos porque dijimos que no íbamos a hablar de política. Sí, de hecho Irapuato era el lugar donde hacían el cambio de maquinistas. Sí, sí. Por eso era que paraba, no era que el maquinista tomaba la decisión de parar la máquina. Y por eso veíamos tanta gente varada, bueno, no varada, sino esperando Esperando. el transborde. Correcto, sí, era aquí donde hacían el cambio de maquinistas, que tardaba de 20 a 40 minutos. Entonces, por eso el tren duraba atravesado ahí 40 minutos. Y era el tiempo en el cual estas personas aprovechaban en subirse a los trenes. De hecho, nosotros tomamos estadísticas de los accidentes, ya que hemos sido los primeros a quienes acuden tras un accidente acá en Irapuato, ya que nosotros les brindamos la compañía en el hospital. Gracias a Cruz Roja muchas veces logramos conseguir las prótesis, hacerles el acompañamiento ya sea de retorno a su país o para continuar hacia la frontera. Entonces nosotros también llevamos un tipo de estadística acá de accidentes. Y los accidentes se dan más porque las personas buscan cruzar de un punto al otro de la calle, ¿no? En el tren en los que se suben, porque ellos se subían al tren que nosotros hemos denominado bolichero, se suben a ese tren, se sientan y de ahí no se bajan hasta el siguiente punto que también para el tren para hacer el cambio de maquinistas. Entonces muchos accidentes que han pasado acá en Irapuato es porque la gente quiere cruzar de un punto al otro, mientras el tren está parado. No, de hecho, hace 3 semanas ha habido 2 accidentes de gente que estaba cruzando de un lado al otro, ¿no? Porque hay trenes a los que ellos no se pueden subir, como mencionaba acá la compañera. Por el tipo de carga que lleva. Por el tipo de Sí. carga, ¿no? No, y de estructura, hay unos Y de estructura, correcto. complicado. No, hay muchos trenes que vienen custodiados con guardia del tren, que ellos no se van a detener a preguntarte si tú eres migrante o eres asaltante, porque su vida también Sí. corre riesgo. Entonces, ver como el aumento de accidentes, la razón principal por la que Ferromex ha tomado la decisión de cambiar las rutas de estas 60 líneas, veo que es muy no válida. Es absurdo y, Es y absurdo. además intrépido porque va a traer consecuencias económicas y en algún lado se va a reventar el hilo, ¿no? Esta gente que estaba varada, bueno, no varada, esperando aquí a transbordar aquí en Irapuato, que es una ciudad importante para hacer este tipo de movimientos, porque aquí llegaba gente a esperar el siguiente tren, ya no lo está. Ahora, ¿dónde está esta gente? Esta gente está siguiendo su camino caminando. Caminando. Siguen llegando acá a Irapuato, pero se abastecen de agua, comida y continúan caminando. Y esto está generando más accidentes, Los ya accidentes. que tienden por la necesidad a tomar el tren en movimiento. En cuanto ellos empiezan la ruta hacia Torreón, siguiendo las rieles del tren, las vías del tren hacia Torreón, ven un tren que pasa por esa ruta y lo toman en movimiento. Mujeres embarazadas, personas con niños, padres que están viajando con 2, 3 niños y están arriesgando vidas. Yo creo que si dieran el permiso de tránsito como se daba hasta el mes de enero,
Eso facilitaría porque pues pueden trasladarse en autobús, o sea, se pueden ir en un camión de ruta normal, legales, y prácticamente se solucionaba el problema. Bueno, teniendo como salvoconducto ese papel, ¿no? Y Que ya también no los que existe. traen los medios, ¿verdad? Sí. Hay que recordar que posiblemente algunos sí traen apoyo, otros ya no, ¿verdad? Ya no traen porque O ya, sea, ya no traen un los peso, despojaron, vamos, los ya no. despojaron, sí. O eso, o porque se están aventurando y se vinieron pues con lo que traían, ¿verdad? O con lo que, algunos tienen apoyo, algunos no tienen apoyo, entonces seguramente pues las personas que cuentan con algún apoyo pues sí podrían. Yo claro. creo que ustedes tendrán, sería interesante saber que al llegar a Irapuato, cómo andan, por decir, sus finanzas. ¿No tienen ustedes ese tipo de datos? Sí, de hecho ya los que llegan a Irapuato son los que generalmente no tienen recursos para O sea, ya, continuar. es con los que ya están. Porque desde que salen del Cañón del Darién es donde empiezan los asaltos, las extorsiones, los robos, no por diferentes tipos Sí. de tipos de delincuencia, ¿no? Ya sea la corrupción policial, la corrupción del narcotráfico, que los llegan a extorsionar, los llegan a secuestrar y ya llegan a Irapuato sin dinero. Este tema pues da para más, está muy interesante, es un tema vigente, es un problema, puede ser, pero yo creo que de alguna manera tenemos que crear conciencia también en nuestro auditorio de que en la manera posible ayudemos, compartamos, tendamos la mano, porque no hay otra manera de ayudar a esta gente que está de paso y busca una vida mejor, y solamente ellos saben por qué razón están saliendo de cada uno de sus países. Nuestro tiempo se ha terminado. Sí me gustaría concluir esta mesa de diálogo con un último comentario. Licenciada Lupita. Muchas gracias por la invitación. Únicamente pues recordarles que si no tienen nada que dar, pues regales una sonrisa y creo que eso los hará sentir muy bien. Y otra opción, pues permitir, ¿no? Dejar que las personas que sí quieran ayudar, ayuden. Hay muchas maneras de ayudar. Puede ser por el medio de Amigos del Tren, puede ser directo con ellos, hay muchas maneras. Y si no, pues directamente con una sonrisa y algo agradable para que se sientan bien y no se sientan como criminales que no son. Son simplemente personas que están pasando por una situación particular el día de hoy, ¿verdad? Gracias, Muchas licenciada gracias. Lupita, y bueno, nuestra admiración y respeto por esa labor de activista y defensora de los derechos humanos. Ingeniero, ¿algún comentario que pudieras hacer? Sí, no, quizás pedir a la gente, ¿no? Que tenga algo más de compasión por los migrantes, ¿no? Ya que por el tipo de viaje que ellos están pasando se sienten invisibles. No es gente que se siente invisible, que solo sufre abuso, y no verlos como una plaga, ¿no? Quizás verlos como seres humanos, ¿no? Como ves a tu papá, a tu hermano, no verlos como una plaga, ya que ellos están acá por necesidad, no por gusto. El darles, como dice la licenciada Lupita, una sonrisa o algo de beber, para ellos simboliza mucho, ¿no? El que tú los mires a los ojos les llega a devolver algo de dignidad, que es lo que nosotros en Amigos del Tren luchamos por devolver a los migrantes que están de paso acá en Irapuato. Entonces quizás tratarlos como seres humanos y no como basura, como en muchos lugares los tratan. Gracias por tu comentario y me llevo una frase que dijiste hace un momento que me impactó mucho, que de pronto esas personas, todos sus sueños caben en una mochila. Vidal. No, pues yo quisiera otorgar mi tiempo de conclusión, porque tanto Lupita como Sacha son gente que tiene un domicilio o un internet o una red para que la digan, para que la gente que quiera apoyar apoye, que nos digan dónde acercarse, cómo ayudar. Mi espacio salud para que den sus datos para que la gente que ve el programa se acerque a ustedes. Lupita, aparte de la cuestión migrante, bueno, es activista en el tema de la mujer y de los grupos indígenas. Entonces yo creo que debe tener por ahí alguna red o alguna parte donde se pueda apoyar con mucho gusto. Seguramente va a haber gente que quiera apoyar, entonces gustan ver. Bueno, claro que sí. Estamos por ahí en Facebook, en Transitando por México o Guadalupe González, y el número es
462-1936-177. Envíen previo mensaje, por favor, y con todo gusto les vamos a contestar. Sí, nosotros nos pueden encontrar como Amigos del Tren México en las plataformas de Facebook y Instagram. Y estamos acá en Irapuato con el Centro de Atención Integral, Amigos del Tren, que está bajo el puente Siglo XXI, o mejor conocido como el puente de la Coca-Cola. Ahí estamos trabajando de 10 de la mañana a 6 de la tarde para recibir cualquier donación o apoyo que deseen darnos. Gracias. Gracias, ingeniero. Gracias, Lupita. Y Gracias también por dio mucho gusto compartir pan con ustedes. Amigos, esto es Enfoque Canal 1, mesa de diálogo, Senderos con Enfoque. Soy Hugo Zanella. Y por favor, escriban sus comentarios al 462-255-0101. Lo repito, 462-255-0101. O sigan nuestras redes sociales y nos veremos la próxima. Gracias.